Este es el programa de hoy, ¿no? Estamos ahora en la bienvenida. Van a haber presentaciones Midori de Javich y Laura Tobelli, vamos a presentarlos, y un panel moderado por Midori de Javich, en que participan el doctor Omar Guarachi, el doctor Cruz, el doctor Portocarrero. Habrán preguntas y respuestas y conclusiones a cargo de la doctora Phillips. Tenemos ahora a la doctora Laura Tobelli, que va a exponernos sobre CLAS. Ella es epidemióloga y es especialista en salud pública, con una maestría, doctorado y postdoctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en salud materno-infantil, en atención primaria, en salud comunitaria y en políticas públicas. Es investigadora honoraria y profesora adjunta de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de directora de Futuras Generaciones en Perú desde hace más de 2 décadas. La licenciada Midori de Javich, que ha sido ministra de Salud y es directora del Instituto de Análisis y Gestión, es una economista con más de 25 años de experiencia en políticas públicas y fortalecimiento de sistemas de salud. Ella fue ministra de Salud entre el 2012 y 2014, liderando la reforma orientada a alcanzar la cobertura universal en salud. Ha dirigido importantes proyectos de USAID para fortalecimiento de sistemas de salud y tiene una amplia trayectoria en investigación, financiamiento y gestión sanitaria. Dentro de nuestros panelistas tenemos doctor Omar Guarachi. Él es médico cirujano y especialista en administración en salud, con 25 años de experiencia en gestión de servicios de salud. Él ha ocupado diferentes cargos de dirección en la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y actualmente preside el CLAS Paucarpata Norte en Arequipa, ¿no? Tenemos al doctor Eduard Cruz, que es asesor del Viceministerio de Prestaciones del Ministerio de Salud. Él es especialista en gestión, con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado. Ha liderado importantes iniciativas para impulsar el diseño e implementación de las redes integradas de salud y además de desempeñarse anteriormente como director ejecutivo de la Dirección de Intercambio Prestacional y Organización y Servicios del MINSA. Por último, el magistrado Augusto Portocarrero, que es un experto en financiamiento de la salud. Él es economista, es magíster en ciencias políticas, él está especializado en gasto público, financiamiento y formulación de políticas de salud. Se ha desempeñado también como consultor internacional en cuentas nacionales de salud y planificación del sector. Con estos ilustres participantes, vamos a comenzar el webinar. Creo que la siguiente ya te toca, Midori. Bien, sí. Muchísimas gracias por esa presentación. Un agradecimiento muy especial a nuestra expositora estrella, a Laura, con la cual hemos venido conversando de estos temas por algunos meses ya. Asimismo, al doctor Eduard Cruz, que nos ha acompañado en estas conversaciones. Nos complace mucho tener al doctor Omar Guarachi con la experiencia directa de campo. Y un agradecimiento y una felicitación a Augusto por su reciente publicación. Déjenme comenzar con una pregunta. ¿Es la participación ciudadana opcional? Es decir, si queremos, la implementamos, la facilitamos, y si no queremos, no pasa nada. ¿Qué piensan ustedes? Nos pueden contestar en el chat. Y hablando del chat, por favor, a lo largo de estas presentaciones y del diálogo con los panelistas, que voy a tener el gusto de moderar, por favor, usen el chat en cualquier momento. En el momento de las preguntas y respuestas podemos repasar sus preguntas
y se las agradezco desde ahora. Entonces, claro, nos hacemos esta pregunta y creo que todos tenemos una respuesta, o por lo menos los que estamos en esta reunión. Entendemos que la participación ciudadana no es opcional para un buen desempeño del sistema y una buena atención de la salud en la población. En realidad es una obligación y por varias razones. Primero porque tenemos leyes, la propia Constitución habla de la participación ciudadana en general. eh, Sabemos claramente que es un derecho, el derecho a participar, y vamos a ver que esto se puede expresar de varias formas, pero el caso es que el Estado debe garantizar ese derecho de participación ciudadana. No es algo que el Estado concede, es algo que los ciudadanos tenemos como derecho. Ciertamente, esto viene refrendado por diversos compromisos internacionales que el país ha firmado, el Estado ha firmado, no un gobierno, sino el Estado peruano, de la OMS en particular. Ahí, por ejemplo, tenemos una relativamente reciente que habla del compromiso de los países miembros a institucionalizar la participación ciudadana, en salud en particular. Y claro, la razón de fondo, creo yo, para creer que esto es un propósito que tenemos que continuar promoviendo es que hemos llegado a la conclusión que sin la participación ciudadana, sin el involucramiento activo del ciudadano, del usuario, el sistema de salud en realidad no puede funcionar a plenitud. Necesitamos vigilancia, necesitamos voz ciudadana que genera confianza, y si no tenemos estos elementos, es muy posible que el sistema falle en alguna parte, y afecte, por lo tanto, los servicios que se brindan y en general el estado de salud que las personas logran. En el tema de hoy, que es la cogestión a través del CLAS, que es un modelo que ustedes conocen bien, Laura nos va a ilustrar con información más reciente. Eh, la participación no es un añadido, es el modelo mismo. Sin comunidad, obviamente, no hay CLAS. Entonces, esa es la primera idea que quería transmitir. Necesitamos poner el tema de participación ciudadana muy centralmente en la discusión. Este es un marco que no es reciente, en realidad tiene más de 20 años. Yo lo encuentro útil para discutir este tema. Y muy brevemente lo que voy a hacer es describirles este triángulo de accountability, ¿no? Un triángulo de rendición de cuentas, ¿sí? Básicamente lo que dice es que los ciudadanos que vemos aquí a la izquierda, hacia la izquierda, tienen como dos rutas para influir en, en los servicios que reciben, ¿no? Por un lado está la ruta larga, que es a través de de los ciudadanos hacia los formuladores de política, es decir, las actividades que han estado además muy activas últimamente en la etapa electoral de abogacía por determinadas políticas, intervenciones, cambios de modelo inclusive, y eso se expresa a través de diferentes canales de voz que tiene la ciudadanía, la sociedad civil, o los ciudadanos directamente y más generalmente a través de organizaciones de la sociedad civil. Y se llama ruta larga porque una vez que los formuladores han escuchado a los ciudadanos, esto se tiene que compartir y vemos esta flecha que va de formuladores a prestadores en algún tipo de arreglo, algún tipo de pacto, sea convenios de gestión, sean contratos, sean normas específicas que establecen las condiciones para que
los prestadores se comporten de determinada manera. Y esa es la ruta larga. Creo que todos nosotros más o menos hemos tenido más o menos experiencia en este proceso de abogacía, de políticas, y conocemos esta ruta larga, que efectivamente es larga en el sentido también del tiempo, ¿no? Hay, sin embargo, otra ruta que no es antagónica a la anterior, en realidad ambas se complementan, pero hay una ruta muy específica que es la que llamamos la ruta corta de la rendición de cuentas, ¿no? Los ciudadanos directamente expresando su voz, sus preferencias, en el caso del modelo que vamos a hablar hoy de CLAS, cogestionando los recursos o una parte de los recursos de los prestadores que prestan esos servicios a nivel local, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente interesante, importante, que miremos esta discusión que vamos a tener ahora como con el propósito de fortalecer en particular esta ruta corta. Y claro, tenemos un modelo que conocemos bien, que es el CLAS, que justamente representa una de estas modalidades de la ruta corta. Existen otras, no son cancelatorias, digamos. No puedo dejar de mencionar las juntas de usuarios que están promovidas y alentadas por su salud. Ese también es un mecanismo de ruta corta, digamos, es vigilancia de los propios establecimientos. Eh, pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo funciona y por qué necesitamos que el modelo CLAS sea analizado para ver qué está interponiéndose, digamos, en su consolidación. Eh, entonces, un poco más de lo mismo, que es la ruta larga, que es la ruta corta. Nos interesa en particular hablar del poder del usuario, el poder del usuario que tiene en general dos grandes capacidades, digamos. Una es elegir cuando el prestador no nos satisface. Algunas personas por lo menos pueden elegir cambiar, no todas, pero esa es una forma de expresar satisfacción o no con el servicio público que se está recibiendo. Y la otra, definitivamente de la que vamos a hablar hoy, es la participación, la voz, la cogestión y la vigilancia. Yo quiero terminar muy rápidamente, no voy a leer toda esta lámina, se los voy a dejar. Que este no es un tema aislado, hay mucho consenso OMS, OPS a lo largo de los años, y aquí hay alguna de los textos más conocidos sobre participación ciudadana a nivel de OMS, OPS. Eh, en el caso de OPS, además, haciendo la conexión con las redes integradas de salud. Y todo esto nos lleva a que efectivamente podemos reconocer que un modelo peruano que satisface este llamado a la participación social efectiva es precisamente el modelo CLAS. Hay, como dije, anclaje legal. Y hay un reto, en realidad muy importante, que es cómo articulamos entonces este modelo de ruta corta, que podríamos llamar más horizontal, de relacionamiento entre la ciudadanía y los establecimientos, con una tradicional, digamos, rendición de cuentas más vertical, más hacia la instancia de autoridad que está encima, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos movimientos que son bien diferentes y creemos y queremos persuadirlos a todos ustedes de que hay un reto para articular esta ruta corta con el desarrollo y la promoción de las iniciativas de redes integradas de salud que viene impulsando el Ministerio de Salud. Entonces hay bastante
no solamente hay consistencia teórica, empírica sobre la importancia de la participación, importantes instituciones de salud mundiales, globales, también confluyen en sus esfuerzos para que esto se pueda extender en los sistemas de salud. Y además tenemos un sólido modelo CLAS que tiene ya muchos años de experiencia en el país. Con esta breve introducción, yo quiero pasarle la palabra a Laura, que, la, que va a ser nuestra presentadora especial esta noche. Gracias, Laura. Muy buenas tardes con todos. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Midori Davidge y todos sus colegas en el Instituto de Análisis y Gestión por convocar este evento y organizarlo. Voy a compartir pantalla. Hoy les quiero hablar de la complementariedad de CLAS y RIS para fortalecer la atención primaria de salud en Perú. Para entender por qué esto es importante, empezamos por el contexto. Desde 1981, la Política Nacional de Atención Primaria de Salud y la Ley Orgánica de Salud priorizan la participación plena del pueblo, aún encima de la descentralización, la multisectorialidad y de priorizar a los más desprotegidos. En 2007, la cogestión y participación ciudadana en el primer nivel de atención, también conocido como la ley de CLAS, llegó a ser política del Estado con una ley de Congreso. La RIS también nace en esos años con ese mismo espíritu de cumplir con los derechos a la salud, pero con un enfoque técnico. Para recalcar un poco lo que mencionó la exministra doctora de Davidge, desde 2020, la OMS reconoce la participación comunitaria como una de las 4 áreas más claves para atención primaria de salud. Y eso es desde que salió en 1978, hace más de 40 años, la Declaración de Alma-Ata, que tenía como uno de 3 ejes de la atención primaria de salud, la participación comunitaria. Con muchos años de silencio, casi 40 años, recién en 2020 sale con este nuevo marco operativo para atención primaria de salud, en la cual ya decide poner comunidad como uno de los 4 palancas estratégicos más importantes junto con el compromiso político, liderazgo, gobernanza, políticas y financiamiento. Y luego el año después, en 2021, la OMS sale con una manual de participación social para lograr mejor la salud universal, cobertura universal, y define la participación como cuando los miembros de la comunidad identifican sus preocupaciones de salud y el sistema de salud responde con acciones afines. Es decir, que participación debería ser vinculante. Voy a mencionar un poco lo que CLAS es y lo que no es. CLAS no es privatización. El gobierno sigue siendo propietario. Lo que sí es una asociación civil que cogestiona con 3 funciones básicas.
administración, planificación y control social. Otra cosa que CLAS no es una asociación pública privada. Una empresa privada puede invertir en construir, operar y mantener un hospital, pero su meta final es lucrar. CLAS es una asociación sin fines de lucro. Todo es propiedad del Estado. Un poco más de lo que es y no es CLAS. CLAS es un servicio público de salud con administración compartida. El gobierno es propietario de infraestructura y también paga el personal con recursos del Estado. La asociación CLAS cogestiona con representantes tanto comunitarios como del Estado. En conjunto, ellos toman decisiones administrativas y presupuestarias, planifican, priorizan y hay vigilancia social de la calidad de atención por ambas partes. Por tener personería jurídica, la CLAS tiene el uso de la ley privada para la gestión de compras locales que permite las compras rápidas y eficientes para una calidad de atención. De repente por ahí se confunde con una entidad privada en CLAS, no lo es. En cambio, la administración pública de las unidades ejecutoras a que dependen las RIS a veces demora meses y no puede usar fondos disponibles como SIS o PPR para ciertas necesidades inmediatas de insumos o para reemplazar una ventana rota o candados para las puertas, etc. La administración pública en las unidades ejecutoras, en las redes de salud, imponen límites a la calidad de salud. Pero la personería jurídica de CLAS le permite usar la ley privada para gestión de compras locales. Es diferente. La Asamblea General de CLAS tiene representantes elegidos de todas las organizaciones sociales en el ámbito, como comedores y vaso de leche, y muchas otras, todas. Además de un líder y un agente comunitario de salud de todas las comunidades. Para el consejo directivo, la asamblea se elige 4 representantes de la comunidad y 3 de instancias públicas, que incluye el gobierno regional, gobierno local, la red y el personal de salud. El jefe del establecimiento de salud sede de la CLAS es el gerente de toda la CLAS. Las personas elegidas se inscriben en registros públicos según el Código Civil de Perú y esto tiene vigencia de 4 años para la Asamblea General y 2 años para el Consejo Directivo. Y este CLAS se rige por un plan de salud local y un convenio de cogestión tripartita firmado por 3 partes, gobierno regional, municipal y el presidente de CLAS. Las funciones de cogestión en CLAS normalmente incluyen la gestión de personal, la compra de material y mantenimiento, insumos, la movilización de recursos para el servicio, especialmente recursos adicionales del gobierno local, también donaciones y la rendición de cuentas al Estado y a la comunidad. Ahora, muchas de esas funciones se puede hacer siempre y cuando hay transferencias de fondos a la CLAS, que en 2022 se ha decidido parar. Ya no hay transferencias a la CLAS.
Pero según la ley y en momentos normales, esas son las funciones de clase. Lo importante es en clase que la asociación clase apoya la elaboración del plan de salud local, que tiene actividades de salud comunitaria para la promoción de salud y otras funciones en la comunidad. La evidencia muestra que donde hay clase hay más acceso. Estudios previos reportan 20 a 30% más consultas. Es porque la mejor calidad que logra a través de más personal, de tener más insumos, más equipos, mejor infraestructura, es lo que atrae a los clientes y para tener más demanda. Y todo eso se logra al mismo costo al gobierno que los no class. Si no hay ningún costo adicional, es por la mayor eficiencia de las clases con la gestión local. También se ha mostrado que se atiende 70% más rápido, o sea, 70% menos tiempo para atender a pacientes en clase en comparación con otros tipos de servicios de salud. Un estudio de Rafael Cortés en 1998. En otros estudios se ha mostrado mejor equidad, mejor satisfacción de pacientes, más disponibilidad de medicamentos y otros. CLAS nace en 1994, un poco de historia. Empieza con unos 12 CLAS en 2 regiones. El primer año, 94, al final de ese año, se avanza a 250 asociaciones CLAS en el mismo número de 250 establecimientos. Eso aumentó a 2002 y cuando llegó a su auge, más de 2,000 establecimientos de salud CLAS y 764 asociaciones CLAS. De ahí hasta ahora, según las supervisiones recientes en MINSA y otras supervisiones en el tiempo, hubo una bajada paulatina por varios años, unos 10 años, y de ahí ha ido bajando, llegando a 2015, 2016, cuando empezaba a cortar fondos transferidos a las clases, ha ido bajando. En total ha bajado 29%, pero sigue con presencia activa en la mayoría de regiones. Eso va a sorprender a muchas personas que han pensado que CLAS ha desaparecido, no sabe nada de los CLAS y piensa que no existe. No, sí, hay una buena presencia todavía de las CLAS. Es interesante que de ese 29% de bajada, 90% de los CLAS que han cerrado han sido CLAS de nivel 1-1, que se ve en las barras azules. 1-1 es el más sencillo del primer nivel de atención. Se mantiene las clases en los últimos 20 años en los niveles resolutivos más altos de 1-2, 1-3 y 1-4, lo que refleja su sostenibilidad en el tiempo. Se puede notar en el color morado en 2006, es casi el mismo número en casi 20 años después en 2023. Voy a mencionar 3 más mitos rápidos. Primero, nuevamente, CLAS no es privatización, es un mito con fines de lucro. En realidad, el CLAS es 100% propiedad privada con la comunidad congestionada. Otro mito es CLAS no puede existir sin el uso de contratos privados, que son de
Decreto Ley 728. En realidad, 8% de personal de salud en los CLAS tiene contrato 728. Eso es mayormente personal de apoyo. El 66% de personal en CLAS, en la mayoría personal de salud, ya están nombrados. Y el resto tiene contratos CAS. Hay que reconocer que la ley de CLAS otorga control social sobre el desempeño de personal de salud, que sean nombrados o contratados. Pueden llamarles la atención y quejar frente a la RIS o DIRESA para personal que no desempeña bien, que no cumple con su trabajo, con su contrato, pero CLAS no puede despedir a esas personas, lo que podía haber hecho en Decreto Ley 728, que al final ha sido una gran cosa, una gran habilidad para la CLAS no quedarse con algo que no cumplía con sus contratos. Y sí, CLAS es participación vinculante, no es solo consultiva. CLAS tiene 7 mecanismos de rendición de cuentas, o sea, accountability. Tiene personería jurídica que le da una serie de habilidades. Recibe y rinde cuentas de fondos públicos. Usa la ley privada para contratos y para compras. En ambos casos, los gastos están vigilados por la CLAS y por la comunidad. Y tiene un plan de salud local para guiar el trabajo y permitir el monitoreo y de trabajo prestacional. El convenio tripartito está firmado en base al plan de salud local, que en realidad es un compromiso de las 3 partes firmantes de financiar y de cumplir con el plan de salud local. Todo de las clases está supervisada o debe ser supervisada por la DIRESA o la GERESA. Pero eso hay que mejorar. Solo 30% de las regiones supervisan a sus clases según las últimas supervisiones en MINSA. Entre RIS y CLAS se tiene una rendición más robusta. RIS aporta la red y los procesos técnicos de un servicio integrado, pero CLAS agrega la voz comunitaria que falta a la RIS y la transferencia financiera local con vigilancia social, siempre y cuando recibe las transferencias financieras del Estado. La voz comunitaria es lo que falta a las RIS. Con RIS y CLAS juntas, la rendición de cuentas es más fuerte. Para integrar, disculpe un ratito, para integrar CLAS y RIS no necesitamos reestructurarlas. Hay 3 tareas principales. Reconocer a CLAS en la gobernanza de RIS. Formalizar el intercambio de información, incluyendo resultados, presupuestos, resultados deseados, objetivos, y incentivar la planificación en conjunto. Esta integración significa que CLAS y RIS no tienen que ser reestructuradas, son complementarias en su diseño actual. Es decir, la RIS da eficiencia técnica y CLAS da la sensibilidad comunitaria y la calidad de atención, y en especial la eficiencia de gasto local de gastos esenciales y de emergencias que permite la calidad de atención. El resultado son mejores resultados en salud, más equidad y más confianza.
Las clases agrega responsabilidad liderada por la comunidad. Mejora la transparencia y satisfacción de clientes y sirve como canal importantísimo para la comunicación y cambio de comportamiento. En la Asamblea General de la clase tenemos un gran número de representantes comunitarios que pueden brindar sus opiniones y sugerencias sobre las mejores formas de promocionar la salud en su comunidad, en su contexto cultural local. Hasta ahora, no hemos aprovechado ese aspecto de clase para llegar mejor al fondo de la comunidad, conocerla mejor y relacionarnos mejor con la comunidad, entendiéndolo mejor, conversando con las personas. El modelo comunitario de RIS no llega hacia la comunidad, es más enfocada en la oferta y la demanda. Podemos tener mejor atención primaria de salud con RIS y CLAS juntas. Como ven, el modelo funciona. El reto ahora es escalarlo y sostenerlo. El 73% de las clases formadas al 2002 tiene registro vigente en el SUNAR, considerando los 764 clases que eran vigentes en 2002. Hay interés y intención de las comunidades de formar su asociación CLAS y mantenerlo vigente en SUNAR. Y eso se muestra con ese gráfico que 6 regiones, que se ve los nombres de las regiones, se puede sorprender. 100% de sus clases desde 2022 sigue con 100% de su registro. Y así continuado con promedios de 73%, que es bastante alto. Fácilmente se puede lograr mucho más con un poco de trabajo para el registro en SUNAR. Sin embargo, 43%, que tampoco no es tan bajo, de todas las clases en 2002, sigue con un convenio de cogestión ya firmado por las 3 partes. Y considerando que el convenio, cuando ya está firmado por el CLAS, depende del gobierno regional y municipal de firmar, y hay que ver en esos casos las razones de no firmar, ¿no? Y hacer un trabajo en esa línea para llegar a volver a escalar las clases. En resumen, RIS es un modelo operativo de servicios de salud integrados. CLAS fortalece RIS sin romperlo. Ahora y aporta lo que RIS no tiene: participación real, control social, respuesta local y gestión local de finanzas y de recursos humanos. Integrarlos es el camino para una atención primaria de salud más accountable, con rendición de cuentas y más humana. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Gracias, Laura. Hemos superado los problemas de sonido, así que te hemos escuchado bien. Okay. En este momento tengo el gusto de iniciar el panel. Lo que vamos a hacer es una primera ronda. Le vamos a pedir a nuestros panelistas que respondan algunas preguntas y luego vamos a dar, después de esta primera ronda, vamos a dar un espacio, esperamos que por lo menos de unos 30 minutos, para que podamos recibir vía el chat vuestras preguntas, vuestros comentarios. He estado tomando nota de algunos de estos.
pero en este momento vamos a escuchar a nuestros panelistas. En primer lugar, al doctor Guarachi. Me gustaría dirigirme a usted, doctor Guarachi, agradeciéndole nuevamente su presencia. Y claro, desde su punto de vista, que es efectivamente desde la experiencia de un creo ya, presidente del CLAS Paucarpata en Arequipa, usted ha tenido la oportunidad de vivir, digamos, directamente en su gestión las posibles restricciones que tiene el CLAS para efectivamente, como ha dicho Laura, consolidarse. Háblenos un poco de esta experiencia. ¿Cuáles son las funciones operativas concretas que usted cree que hoy el CLAS no podría desempeñar a plenitud y por qué? No sé si me ha escuchado el doctor Omar Guarachi. De repente he tenido alguna dificultad. Bueno, mientras se reconecta, creo que podemos pasar a Edward Cruz, al doctor Edward Cruz, que conoce muy bien desde diferentes posiciones en el sistema este fenómeno del CLAS, y me gustaría preguntarle qué viabilidad ve no solamente a la reactivación de los CLAS que están en un número importante inactivos, sino en general a una extensión o una expansión en el territorio nacional como una iniciativa incorporada dentro del escalamiento de las RIS. ¿Qué barreras, qué facilitadores creo que podemos encontrar para ese escalamiento? Bueno, buenas noches. Agradecer en primer lugar la invitación. Y en primer lugar yo diría a la pregunta que tenemos que ubicarnos en el contexto que tiene el sector hoy en día y también en la época en la cual está la sociedad, no solo la sociedad peruana, sino el mundo, ¿no? Y debería decir en torno a ello que en primer lugar creo que en este momento la reforma en el sistema tiene que apuntar a pensar cuál es la mejor forma de organización productiva que debemos tener en los servicios para darle respuesta a la demanda con la lógica del modelo de cuidado. Y creo que la respuesta es que al surgir el modelo de organización de los establecimientos en redes integradas, resultan ser casi la única o la mejor forma de organizar la producción para darle respuesta a la demanda que hoy día tiene la sociedad no solo del país, sino en el mundo. Y esa está básicamente matizada por la transformación demográfica, por la transformación epidemiológica y también por el crecimiento económico y esas cosas más. Y en ese marco, eh, no es una situación solo del país, sino es una situación epocal, o sea, de la época. Porque la época es una época de posmodernidad, es una época donde la explicación de las sociedades tiene que ver mucho con la teoría de sistemas y con sistemas complejos inclusive. Y entonces, si entendemos que las redes integradas y la propuesta inclusive de CLAS forman parte de un solo sistema, evidentemente tiene que haber un nivel de articulación más que de complementariedad, articulación. Y en ese sentido, en este momento en el país yo considero que la posibilidad o la viabilidad que se tiene para la reactivación de los CLAS, más que reactivación, yo diría para la reafirmación de la necesidad
de tener la cogestión, que es la administración y la gestión de los establecimientos, a una personería jurídica de derecho privado donde está la comunidad, creo que deben ser complementarias con la red. No son cosas diferentes, no son complementarias, pero sí diferentes. Mientras la red es una manera de organizar la producción de servicios en un territorio entre primer nivel y hospital, la cogestión se enfoca en la microgestión, es decir, en dotarle de capacidades que le den eficiencia a esa gestión del establecimiento y todo lo que aquello se hace. Y hoy en día lo que pretendemos hacer es el cuidado. Entonces, para desarrollar el cuidado en la microgestión de los establecimientos, que es diferente a la red, necesitamos definitivamente no seguir atados a los 14 o 16 sistemas administrativos del Estado, sino necesitamos poner parte de ellos en un régimen privado, como lo tiene el CLAS, de tal manera que ayude a que los recursos que desea que se lleguen hasta los establecimientos se utilicen de la manera más oportuna y más eficiente. Y en ese sentido, al tener un marco normativo a través de los CLAS, creo que es una oportunidad casi única que tiene el país para afianzar este esquema en el marco de las redes integradas y por tanto potenciar su escalamiento. Pero necesitamos algunas cosas que son fundamentales, ¿no? Necesitamos actualizar la ley que le permita ajustar determinados procedimientos administrativos y le dé claridad con respecto al financiamiento. Necesitamos transformar la ley para que permita que aquellos servicios o grupos de servicios o redes donde la cogestión se despliegue mejor tenga incentivos que les permita también desplegar o mejorar la cartera y mejorar la capacidad resolutiva. Porque ¿qué buscamos con la red? Buscamos que cada territorio tenga capacidad resolutiva elevada, de tal manera que el paciente no circule entre una región y otra o entre las regiones y Lima. Pero eso no se puede hacer a través del presupuesto regular, ordinario por el DIT, sino tiene que hacerse vía incentivos. Entonces ahí hay que definir también eso. El otro elemento que hay que definir en la red y que ya tiene el CLAS es que tenemos que tener un subsistema de recursos humanos que es uno de los pilares en el sistema visto como sistema, que va a ser como la locomotora que permite la persistencia y la continuidad en el tiempo del modelo de redes y del modelo de clase. En el CLAS ya hay una definido en el marco normativo un gerente, y es que quien dirige el CLAS tiene que tener esas capacidades de gerenciar un establecimiento o una red pública, pero con características para la compra y la contratación, características de reglas privadas. Y Gracias, doctor Cruz, por finalmente solo una darle cuestión. otra oportunidad para Adelante, adelante. redondear sus ideas. Sí, Nos está ha bien. planteado ya varios temas de interés y un asunto que hemos estado escuchando reiteradamente es el tema del financiamiento. Pero antes de entrar al tema de financiamiento, que creo que es de interés de nuestro auditorio en particular, me gustaría tratar de volverle a preguntar al doctor Guarachi, no sé si está con nosotros. Sí, doctora, sí, se me fue Ah, el qué internet. bueno. Muy bien, bienvenido nuevamente. Y teníamos una pregunta para usted que es desde su experiencia como expresidente de un clase en Arequipa, eh, y sobre las cuales hemos venido conversando. Desde esa experiencia, desde esa perspectiva, háblenos un poco de cuáles son estas funciones operativas que el CLAS en el momento actual se ve un poco limitado en desarrollar y por qué es esto. Bueno, sí, realmente, Tiene 3 minutos, doctor. sí, como ustedes hemos podido ver, la principal función de la cogestión está en administrar básicamente los fondos, los recursos humanos que nos proporciona el gobierno hacia los CLAS. Pero ¿qué ha pasado desde el año 2015-17? Los fondos, a través de que el CIS aumenta su población, se reduce la recaudación de los ingresos propios de los CLAS. ¿Por qué? Porque las atenciones son básicamente regulares por CIS. Así que el financiamiento ya no viene en la captación, sino viene a través de las transferencias del CIS
más de un 99%. Es así que la gestión que tiene el CLAS en lo que es garantizar la función sanitaria, o sea, en la continuidad de la función sanitaria, por ejemplo, en mantener una calidad diagnóstica de laboratorio, por decir, o cualquier otro apoyo al diagnóstico, no lo garantizamos con eficiencia. ¿Por qué? Porque el CLAS ya no tiene los recursos económicos para poder adquirir las necesidades para esta situación, ¿no? Todos los recursos están dados por el SIS, se quedan en las unidades ejecutoras y vemos que la gestión en las unidades ejecutoras y del Estado, bajo las normas del Estado, son pues muy lentas, ¿no? Que a veces nos llega, si es que nos llega a fin de año. Entonces, en este sentido, una de las funciones que no podemos cumplir es la continuidad de la gestión sanitaria. Además, también no podemos ver el recurso humano. Tenemos muchas deficiencias en la gestión de recursos humanos porque no tenemos los fondos suficientes ni para poder contratar para contratar limpieza o guardianía. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos una serie de dificultades. Además, las funciones que tenemos nosotros dentro de la digamos, participación que quisiéramos tener como hemos tenido hasta antes de 2022, cuando llegaba el financiamiento del SIS, ya no es posible. Actualmente, por ejemplo, en mi clase, son 2 años y medio que no recibimos ni un sol de parte de financiamiento del SIS al CLAS. Por lo tanto, la agilidad o el requerimiento oportuno de las necesidades, no solo del personal de salud, sino para la atención de la comunidad, se ve truncada. También se ve truncada en otros CLAS la posibilidad de la ejecución de los saldos que tienen de donaciones y transferencias del SIS. ¿Por qué? Por la normativa que lo pone el SIS poniendo candados, ¿no? Hay clases que tienen casi medio millón de soles en sus cuentas desde hace 3 a 4 años y no puede ser ejecutada. ¿Por qué? Porque las normas del SIS establecen que no se pueden ejecutar en las partidas que necesitamos. Entonces, al final, se ve un dinero que está en las cuentas de los CLAS que no pueden ser utilizados y no viendo la necesidad que se tiene también en otros CLAS donde las cuentas están con cero fondos. Entonces esas son básicamente las funciones que nosotros no las podemos ejercer por falta de fondos. Las demás funciones sí las ejercemos, como el control comunitario, la rendición de cuentas, la priorización del poco dinero que gastamos nosotros en forma mensual en las reuniones de consejo directivo, establecemos la necesidad de poder utilizar lo poco que recaudamos. Entonces, en ese sentido, por lo menos mi clase o muchos clases de Arequipa son el soporte del funcionamiento actual de los establecimientos de salud. Porque si solo nos debiéramos a la gestión de las unidades ejecutoras del gobierno regional, realmente estaríamos digamos, netamente abandonados y no podríamos trabajar. Por lo tanto, el CLAS en este momento yo considero que sí es muy necesario para complementar la atención en salud y básicamente es algo muy necesario para que también las RIS tengan éxito, ¿no? Porque si no, Muchas no gracias. tendremos esa agilidad, las RIS quizás más adelante por la lentitud del sistema podrían no tener el impacto que se desea. Muy claros sus puntos, doctor Guarachi. Y por supuesto le vamos a pasar la pelota en estos tiempos de mundial a Augusto, que va a tener algunas sugerencias, estoy segura, de cómo resolver estos impases de las transferencias. eh, Dada su larga experiencia en el manejo presupuestal, estoy segura que nos podrá compartir algunas ideas para salir de este entorpecimiento, digamos. Augusto. Yuri, muchas gracias por la invitación. Quiero soltar inicialmente tres ideas. Una primera es que el financiamiento tiene que seguir a la política, no la política al financiamiento.
Y eso implica que la política es garantizar servicio a la gente, a la población, a los ciudadanos, con calidad, y que esto no tenga que pagar por esos servicios. ¿No es cierto? Porque todos tienen algún seguro, sea el que sea, entonces la política es garantizarles un servicio y que no tengan que pagar por este. El financiamiento público tiene que garantizar, buscar la forma de que eso pase. Este, la discusión no es si es que la planteabas tú al inicio, si hay que apoyar o no las clases. Los clases, o sea, hay que apoyarlos. Primero son establecimientos públicos. Son establecimientos, no han perdido, por más que la congestión y hay un régimen privado en ese, no deja de ser establecimientos del sector. Y por lo tanto tiene que ver que funcione. Y lo tercero, y esto ya un poco más aterrizando, es que las transferencias del SIS, como cualquier transferencia, al momento que se transfiere, se pacta o se define para qué debe ser usada esa plata, ¿no es cierto? Cuando, para sacarlo de este ejemplo, cuando el ministerio transfiere para construir un hospital a cualquiera de las direzas no puede usar esa plata para otra cosa que no sea construir el hospital. Entonces, el tema no está en que como es plata del CIS, no puede salirse de las normas del convenio del CIS donde le dice tú vas a gastar plata en esto. La discusión debería surgir a cómo discutimos esos acuerdos entre el CIS y la direza para poder garantizar que la plata que necesitan esos establecimientos que están bajo el régimen de los CLAS puedan poder también recibir financiamiento en el momento que necesitan para dar los servicios que necesitan. No dar o sea, plantear una solución homogénea para todo el país es complicado. Y esa es la ventaja de que tiene los convenios de gestión que tiene el CIS. Porque ciertamente las realidades de Arequipa o de Tacna no son las mismas que otros departamentos del país, donde pueden tener menos o más clases y el peso es diferente, ¿no? Y las características del funcionamiento de los clases es diferente. Entonces, eso permite y debería permitir al CIS y a la IRESA ponerse de acuerdo cuál es la mejor manera para garantizar esto que es la política desde la política sectorial, garantizarle servicios a la gente y que ésta no tenga que pagar por su servicio. Bien, Augusto, yo creo que hay varios de nosotros que coincidimos contigo en ese punto. Si no se resuelve este tema, lo que podríamos estar haciendo sin querer es ir empujando a los CLAS a querer volver a cobrar tarifas, porque no reciben los fondos que necesitan. Y eso sí sería ir en contra de la política que hemos sostenido en el país por muchos años ya. Buscamos, no hemos alcanzado, pero buscamos que cada vez más haya gratuidad más completa en el punto de entrega del servicio. Entonces, resolver esto es de suma importancia y tomamos tu palabra que es relativamente sencillo en el marco de estos convenios que se firman entre el CIS y los gobiernos regionales. Lo que parece también importante decir es que hay que mantener la flexibilidad efectivamente, pero además no se puede dejar a la voluntad o no de un gestor, de un gerente, de un director, si apoya o no apoya a los CLAS, ¿no? Debería haber flexibilidad dentro de algunas normas que establezcan la importancia de continuar con las La transferencias. flexibilidad es para cumplir la política. Exactamente. Ok, con esas primeras ideas, lo que voy a tratar de hacer ahora es repasar un poco los chats. Hay acá bastante, es un chat muy activo. Quiero aprovechar para saludar a Patricio Lagos, que está con nosotros desde Santiago. Un gusto tenerte, Patricio. Y con lo que quiero comenzar es con eh,
reconociendo los saludos de Ancash, de Chimbote. Tenemos a Marlene y Beatriz Gutiérrez, que ha estado comentando en el chat que también en su caso hay limitaciones, las mismas limitaciones que ha mencionado el doctor Guarachi. Dice Marlene, en Ancash estamos a julio del 26 y no hay transferencia a la fecha. Muchos comentarios relacionados al financiamiento. Y hay una pregunta específica para el doctor Cruz, que ¿es una estrategia del Estado dejar sin funcionar a las CLAS para constituir las RIS? Porque, nos dice Sonia Orozco, esto es lo que está ocurriendo en Arequipa. Doctor Cruz, ¿qué le diría a Sí, Sonia? eh, no hay una expresión en el marco normativo, ni tampoco en lo expresado por funcionarios del ministerio, que la implementación de las redes integradas implícitamente o explícitamente impliquen que la cogestión en salud debe desaparecer. Esa es una interpretación de los funcionarios de los gobiernos regionales. Y la manera más clara de entender esto, que en la disposición complementaria finales del reglamento de la ley de funcionamiento de las RIS, que se actualiza el año 94, en la cuarta, se señala que los establecimientos de salud pertenecientes a una RIS cuya administración está a cargo de los CLAS, o sea, reconociéndose su existencia, se integran a la RIS, o sea, forman parte de la RIS, no los excluye, sino forman parte de la RIS, cuya gestión se realiza, solo sugiere que se realice si es que son más de un establecimiento que están en un CLAS, 5 por ejemplo, la gestión se realice desde el establecimiento de mayor complejidad. Básicamente eso. Entonces, es una interpretación equívoca plantear o entender de que la implementación de la RIS plantea la desaparición de los CLAS. Y desde el punto de vista de la gestión, hay que entender que la organización de los establecimientos en red básicamente apunta a la mesogestión y todos los mecanismos que hay que desplegar ahí. Y la gestión, la gestión de los CLAS, de los establecimientos bajo el modelo CLAS, apunta a la microgestión, se da en el plano de la microgestión, porque lo que se busca al darle la administración y gestión a una personería jurídica es agilizar y hacer más eficiente esa gestión por la vía de contratar y, y adquirir bienes o servicios de la manera más rápida a través del derecho privado, así como lo ha hecho legado desde el Estado con un régimen especial en la época de pandemia y ha permitido construir hospitales en periodo corto. Si afianzamos ese mecanismo, explotamos ese mecanismo con determinados controles y transparencia, puede ser perfectamente algo que permita solucionar un problema que tienen con redes o sin redes los establecimientos hoy en día. Necesitamos que el financiamiento, como decía Augusto, llegue hasta el nivel donde efectivamente hay un grupo de problemas y necesidades que tienen que ser resueltos. Y hoy en día no llega el financiamiento. Entonces, el mecanismo que tenemos actualmente es transferir recursos para que vía el derecho privado se empiecen a hacer con oportunidad de adquisiciones y contrataciones. Y no es porque lo diga yo, está demostrado en la pandemia que muchos CLAS han utilizado sus recursos para abrir salas de hospitalización, comprar camas y oxígeno y concentradores de oxígeno, como por ejemplo ocurrió en el CLAS Ollantaytambo en la región Cusco. Y lo mismo permite en red que aquellos CLAS que tienen recursos mancomunen esos recursos y lo pongan a disposición de los establecimientos y la población que lo necesita. Y eso ocurrió en el mismo Arequipa, en el tema de laboratorio, cuando no existen la cadena de suministros adecuada, han comprado de manera mancomunada, juntando los financiamientos de los diferentes CLAS, porque no existe un solo CLAS en toda Arequipa, existen varios, han juntado y han comprado medicamentos e insumos para atender las necesidades en laboratorio y también en farmacia. Entonces, si ese mecanismo, a partir del análisis de la experiencia que se tiene, se potencia en la red, entonces eso debe darle un plus diferente al enfoque red, porque el enfoque red lo que vamos a transformar es la manera como se producen. O sea, no vamos a atender
los casos agudos de enfermedades solamente, sino vamos a atender la cronicidad. La cronicidad requiere un abastecimiento de insumos, de recursos humanos permanente en los servicios, que no tenga caídas. Requiere el trabajo de un equipo multidisciplinario de manera coordinada. Entonces, no hay manera de garantizar eso en este momento en el país si seguimos haciendo las mismas cosas por la vía pública de las unidades ejecutoras, como le llega la plata y como siguen haciendo las contrataciones y las adquisiciones. Se puede discutir sobre el monto Sí, que tienen que manejar y hacerlo, ¿no? Gracias. efectivamente. Entonces ahí hay una pequeña ingeniería, unas tuberías de financiamiento que no entiendo yo que no debería ser demasiado complicado resolver en un corto plazo. Porque eso también Exacto. nos dice Wilmer Saña, nos dice también está ocurriendo en Piura, se desalienta el funcionamiento de los CLAS y de otras partes del país, en Arequipa, por ejemplo, regresando a Arequipa, nos dice Marco Gámez que se están poniendo muchas dificultades en la aprobación de los convenios de cogestión. Se está utilizando la no vigencia de estos convenios para cerrar CLAS. Entonces, hay una necesidad de clarificación, creo yo, y de resolver, como decimos, no solamente decirlo, sino hacerlo. Y la mejor demostración es que los recursos lleguen, ¿no? Entonces, no es un tema que está ocurriendo solo en un lugar. Vemos que por los comentarios que esto está ocurriendo en muchas regiones. También sabemos que a veces depende del gobierno regional. Si el gobierno regional acoge la idea de los CLAS, como hemos visto, por ejemplo, en Tacna, supongo que se mantendrá esa buena disposición, entonces no se ven dificultades, o no tan agudas por lo menos, ¿no? Pero nuevamente no lo podemos dejar a la voluntad de un funcionario, ¿no? Hay que trabajar con los funcionarios para que entiendan la importancia, pero no se puede dejar a discreción. A ver, ¿qué más tenemos acá? Nos vuelve a decir Marlene, a pesar de que no reciben transferencias, en Ancash se han devuelto más de 500.000 soles al tesoro público. Entonces, nuevamente, no es escasez de recursos, es la ingeniería, la tubería que tenemos que asegurar, ¿no? Nuevamente, Daisy Rodríguez nos dice que las transferencias del CIS no llegan a los CLAS, entonces hay un problema de que los fondos se quedan en algún lugar o no están bien establecidos, cuál es su destino final. En el mismo sentido, y no tengo el nombre de esta persona, pero nos dice que el dinero del CIS la manejan las redes o las unidades ejecutoras, me imagino, y se hacen compras sin que se solicite las necesidades de los CLAS. Entonces también hemos escuchado que a veces le llegan cosas que no necesitan y a destiempo, y no les llegan las cosas que están demandando sus usuarios todos los días, ¿no? En Cajamarca no se cuenta con presupuesto, pero tenemos creo que con todos estos aportes, una buena idea de lo que está pasando. Hay un tema legal que se puede resolver. Siempre los temas legales se pueden resolver con voluntad, pero hay este otro tema de recursos. Y yo quería plantear, mientras repaso las otras intervenciones, para soltar la pregunta sobre la gobernanza. ¿Cómo se deberían tomar las decisiones de remontar, de reforzar el modelo CLAS? ¿Es un tema del nivel nacional? ¿Es un tema de los niveles regionales? ¿Es un tema de ambos? ¿De los niveles locales también? ¿Cómo ven esta idea de las RIS y el repotenciamiento del CLAS? ¿Cómo ven ustedes? Y de repente debería comenzar por el propio doctor Cruz. ¿Cómo ven ustedes arreglos de gobernanza que hoy no están funcionando o que no existen y que son necesarios para este repotensamiento? A ver,
En arreglos de gobernanza, lo primero que habría que mapear o decir algo sobre el mapeo de actores. Los actores en la comunidad, en la década en que se plantea el modelo CLAS, no son los mismos que hoy en día, ¿no? Yo me sorprendí el otro día en una reunión cuando me contaron que en la actualidad en el sector, por ejemplo, existen más de 500 asociaciones de pacientes. Existen asociaciones de pacientes de tuberculosis, de VIH-Sida, de hemofilia, de enfermedades raras. Ahora han aparecido los de Parkinson y así van apareciendo. Pero hay como 500 o 400 registrados. Y entonces también ellos deberían participar, al igual que los actores que vienen de años propios de las comunidades. Pero hay una evolución en reconocer la necesidad de reconocer las diversidades del Estado y esos grupos, porque también es la época donde es la sociedad reflexiva y para aceptar esas pequeñas verdades que tienen estos grupos, y hay la necesidad de incorporarlos en la gobernanza también. Sobre la gobernanza, es un poco complejo eh, entenderla porque es más fácil que entender y plantear cómo debería estructurarse si tuviéramos ya descentralizado la gestión de los establecimientos del sistema del primer nivel en las municipalidades. Porque, por ejemplo, el país que en América Latina, estábamos en una reunión en la mañana donde los brasileños presentaban el modelo de gobernanza que tienen, porque ellos tienen una estructura del Estado en gobierno nacional, gobiernos estaduales y gobiernos municipales, pero donde la municipalidad, igual que en la República Argentina, tienen las transferencias y tienen injerencia directa en el presupuesto que llega al primer nivel. Ese no es nuestra situación, porque hemos cerrado los ojos durante casi 20 años y no tenemos planteamiento hacia dónde debe ir eso, ¿no? Claro, muchos amparados por las capacidades que no muestran mejora en el sector, en la municipalidad, en las municipalidades en general. Pero yo diría que algo de lo cual hay que partir de manera concreta y analizar un poco más en profundidad es el tema de la cogestión y la participación periódica de las organizaciones de la comunidad en la administración de los establecimientos. Habría que analizar también el rol que tienen estas asociaciones de pacientes y dónde pujan. Donde pujan no es en el primer nivel, sino en los establecimientos que le dan el tratamiento, porque básicamente pujan por el tratamiento, sean enfermedad de Parkinson, sea factor 8, sea hipertensión, sea diabetes, sea TBC, CVH, pujan por el medicamento, por lo que necesitan recibir, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que también profundizar y es un buen elemento de partida la cogestión para ver qué inquietudes hay con respecto adicionales a la participación, además de la gestión. Porque como bien se ha dicho, el rol de la comunidad es importante ahora más que nunca en el manejo de la cronicidad, en el rol que tiene la red y en la coordinación de los servicios y en poner a disposición servicios que los españoles llaman socios sanitarios. Y acá estamos empezando a llamarles, pero administradores del Estado, por ejemplo, estas casas de reposo que tienen los pacientes de salud mental, son ese tipo de servicios y los vamos a necesitar más perfilados desde la comunidad, autogestionados con la comunidad y desde el gobierno local. Y eso es algo que no estamos desarrollando. Entonces ahí hay un espacio también. Y lo que falta para perfilar la gobernabilidad es que otros espacios intersectoriales se han aperturado en la gestión de determinadas problemáticas. Por ejemplo, es interesante cuando ustedes le echan una mirada al Ministerio de Inclusión Social y ustedes van a ver que hay segmentos que debe desarrollar el sector y que ellos están empezando a intervenir y desarrollar, por ejemplo, para el seguimiento de personas con discapacidad, para el seguimiento de personas que tienen alguna cronicidad, algo que debe hacer el sector, pero como no lo hace porque no tiene la tecnología o no tiene los recursos o no ha entrado a discutir esos temas, entonces ellos empiezan a utilizar tecnología y recursos que tienen para hacer esos seguimientos. Entonces ahí hay espacios de gobernanza que también vale la pena articular, porque no se olviden que el trabajo no solo es de la red de establecimientos, sino tiene que haber para los enfoques poblacionales una articulación
con la masa de población, porque hay intervenciones poblacionales que se tienen que desplegar para intervenir los factores de riesgo en básicamente las intervenciones crónicas. Muchas Yo diría gracias. esos comentarios sobre la pregunta. Gracias. Ok, tengo aquí una intervención en el chat de Pedro Kikushima que me parece muy interesante. La voy a leer y quisiera que tanto el doctor Guarachi como Augusto nos puedan reaccionar. Dice, las compras descentralizadas aumentan la agilidad, pero también atomizan la demanda. En aspectos clave como medicamentos y laboratorio de gran demanda, las compras por grandes volúmenes pueden reducir mucho los costos de adquisición. Coincido que clase es muy útil para la cogestión y muchos procesos se llevan mejor lo más cercano al usuario. Pero creo que se debe planificar con cuidado qué procesos de compra, que son desde los CLAS, y qué tipo de gastos funcionarían mejor con compras nacionales, imagino que regionales también. Claro, previa mejora de los procesos actuales que han tenido problemas en la ejecución. Gracias, Pedro, por esto. Yo reinterpreto un poco las palabras de Pedro en el sentido de fortalecer los CLAS no significa desatender los temas de gestión de las unidades ejecutoras. Las dos cosas tienen que funcionar bien, ¿no? No una reemplaza a la otra. Pero me gustaría su reacción sobre esto que he leído, doctor Guarachi. Bueno, en realidad tiene mucha razón porque la compra a mayor escala disminuye el costo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Los CLAS no queremos administrar el 100% de los fondos para la adquisición de medicamentos e insumos. Lo que sí queremos tener es el fondo necesario para garantizar la continuidad de la atención. ¿Ya? Le comento, por ejemplo, antes del 2022, cuando Diremit, en la unidad ejecutora, compraba todos los medicamentos para toda la Jereza, los montos eran X. Cuando se distribuye las compras a nivel de unidad ejecutora, ya no a nivel de la Jereza, hay medicamentos que suben de 15 a 20 veces más, ¿no? 20 veces más. Entonces ahí vemos que la compra a escala tiene mucha importancia. Pero ¿qué es lo que pasa? La inexperiencia y la falta de, digamos, o las voluntades o las necesidades de los mismos proveedores hacen que las compras a nivel micro, o sea, más pequeñas, se vean, digamos, alteradas en el sentido de quejas o se caigan. Y en ese sentido no hay una adquisición de compra tanto de medicamentos y mayor de insumos para la provisión. Tal es así como le manifesté. Aparte que en mi clase no recibí 2 años y medio ni un sol por parte de transferencias, no somos 2 años que no tenemos ingreso de insumos de laboratorio. Y estos 2 últimos años hemos gastado todo lo que teníamos en fondos SIS para poder garantizar, ¿no? Hace ya más de un año que no tenemos fondos y las compras se han agotado, tal es así que no podemos garantizar. Entonces son cosas que, como se dice, hay que tratarlas de evaluar y una de las evaluaciones es que el convenio con el SIS no puede ser pues una horma a nivel nacional. El SIS no modifica y no ve las realidades y no de cada región. Y lo peor, la ley de descentralización de los gobiernos regionales establece la autonomía en buscar su modelo, ¿no? Su modelo. Y Arequipa buscó el modelo de clase, ¿no? Y las normas de tanto del Estado o del SIS no respetan esa autonomía y establecen un solo marco normativo, un solo convenio que no es modificable por las regiones y no se enmarcan en el mismo modelo. Entonces, como le digo, la intención de los CLAS no es generar y administrar el 100% de los fondos, sino Ujú. tener un fondo necesario para garantizar la continuidad tanto en la gestión sanitaria la continuidad de la atención de los pacientes. Gracias, Omar. Augusto, también desde Cajamarca nos dice Sandra Rabanal que hay problemas de financiamiento.
y no hay asignaciones presupuestales específicas para el CLAS. Esto lo hemos escuchado una y otra vez. Ahora que estamos casi llegando al final de nuestro conversatorio, propuestas. A ver, bueno, los economistas usamos el término función de producción, pero digamos, para entenderlo mejor, la receta para poder brindar la atención con calidad requiere, en el caso de salud, la confluencia de personal, equipo, de local y todo este paquete que ya conocemos, pero al mismo tiempo, porque si uno llega después que el otro, no sirve o no sirve como quisiéramos. Entonces, la lógica de esto es oportunidad. El concepto ahí es oportunidad. Estamos mal acostumbrados a creer que la planificación es un plan operativo, un documento que se aprueba y ya, listo, es un manual y cual Biblia hay que aplicarlo. Y eso no funciona en la realidad. Entonces se requiere de espacios de coordinación que deberían generarse desde la cabeza, desde la direza o desde la unidad ejecutora que tiene esta red, para poder coordinar mejor los momentos en que las cosas se van a necesitar. Es cierto, las compras a gran escala son mucho más eficientes a la hora en términos de precio, pero puede llegar muy baratas, pero si llega en diciembre ya no sirven. Entonces se tiene que evaluar y se tiene que mejorar las necesidades y los momentos y estar coordinando permanentemente eso para poder ir gestionando durante el año. No es que ya tenemos un documento en enero y se acabó y sobre eso, pase lo que pase, hay que seguir muriendo en ese intento. No, hay que ir ajustando permanentemente y haciendo gestión. Y no hay mejor forma de hacer gestión que es coordinando con los operadores en la realidad. Entonces, la ejecutora debería estar permanentemente, estar coordinado, tener un espacio de coordinación operativa para poder ver qué cosa va a llegar, qué no va a llegar, y si no va a llegar, ver cómo se va solucionando para que la gente, que no le importa lo que pasa del establecimiento hacia arriba, le importa el servicio que recibe cuando va al servicio, no se dé cuenta de esto, pero reciba las cosas en su oportunidad de manera completa. Ese tipo de flexibilidad hay que trabajarlo, pero hay que trabajarla también desde la gobernanza. Como tú planteabas hace un momento el tema de la gobernanza. Necesitas estos espacios de coordinación que vayan aterrizando para que vayan ajustando mes a mes o cada 2 meses, si no es tan posible tenerlo todos los meses, para que de manera eficiente las cosas lleguen cuando se necesitan y el financiamiento siga ese camino. Muy bien, creo que hay muchos temas que se nos quedan, por ejemplo, el tema de recursos humanos, que si lo abrimos no terminamos, pero sí quiero 2 webinars más. recordar que el modelo original de CLAS suponía también la contratación de personal de salud y el modelo era sumamente potente en sus inicios con ese elemento. Eso se perdió en el camino, se perdió en la historia. Y abre todo un nuevo capítulo respecto a recursos humanos que no vamos a tener tiempo de tratar en esta ocasión. Si me permiten, entonces los voy a poner en aprietos a nuestros panelistas. Hemos escuchado y en el chat no hemos podido responder a todas las preguntas, pero nos queda claro que está muy identificado, muy bien identificado cuáles son los cuellos de botella inmediatos. Entonces, comenzando con usted, doctor Guarachi, 1 minuto. ¿Qué hacemos mañana? Y no digo hoy porque creo que ustedes van a ir a ver el fútbol. Pero mañana, ¿qué se puede hacer mañana? Porque no necesitamos muchas más reuniones para diagnosticar. Ujú. Bueno, lo principal es conversar con el principal financiador y establecer un acuerdo, ¿no? En que el monto o un monto de dinero para poder gestionar a nivel de clase para que sus asegurados, ¿no? Que atendemos a la población CIS sean atendidos con oportunidad y en la verdad posible. En el caso que el CIS no entienda de que los CLAS no son entidades que van a lucrar con ese dinero, sino que van a garantizar la calidad de la atención, ¿no?
Entonces ahí estaría el principal cuello de botella, ¿no? Si se soluciona eso, nosotros podemos garantizar una adecuada atención, ¿no? Ir trabajando posteriormente en los convenios más flexibles. Recuerde que un convenio es una negociación entre las partes, no es una imposición del más poderoso, ¿no? En tal sentido, cada región tiene sus necesidades y tiene sus características especiales que el CIS debería comprender. Gracias. Bien, el CIS es un socio estratégico para los CLAS y hay que entenderlo así. Exacto. Doctor Cruz, usted habló de cambios normativos, cambios, hemos escuchado también, o hemos leído en el chat que se reclama lineamientos más claros desde el nivel nacional, apoyo en no solamente en lo que se logre la transferencia de fondos, pero también iniciativas de generación de capacidades, fortalecimiento de las capacidades de los CLAS. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué va a hacer usted mañana? Le dije que lo iba a poner en aprietos, doctor Cruz. Gracias. No, yo creo que para solucionar los problemas que se han planteado de manera inmediata es que hay que hacerle llegar fondos a las asociaciones CLAS, que si bien en su directiva de supervisión de la ejecución de los presupuestos que transfiere el CIS está claro, han reducido a 10% de todo lo que le transfieren que devienen los CLAS, pero de manera unilateral los gobiernos regionales y las ejecutoras en varias regiones no le transfieren. Por ejemplo, en Arequipa hay una política clara del director regional de hacer desaparecer los CLAS, y lo decimos nosotros acá desde el ministerio. Y eso no es de ahora, es de hace varios años. Entonces, ante esa política es complejo intervenir, ¿no es cierto? Pero ya, es una política identificada clara. Pero lo que se podría hacer de manera inmediata, y eso en algún momento, por alguna parte lo conversamos cuando estaba la doctora Phillips en el CIS, es que la ley habilita a que el CIS pueda tener convenios, así como con las iglesias, directos con los establecimientos clase. Y eso permitiría que se defina para un establecimiento, para un grupo de establecimientos que están en una red integrada, en el marco de la red, pagar o transferirle contrarresultados. Por ejemplo, si un clase administra 5 establecimientos, en ese ámbito hay determinados hipertensos y diabéticos que necesitan darle el paquete por ciclo completo de atención durante un año. Y si se paga por eso, o sea, lo que pone el CLAS son los resultados y lo que pone el CIS es el financiamiento para ello, pero con todo el financiamiento que se requiere para ello, ¿no es cierto? Y sobre eso inclusive puede el CIS generar incentivos. Primero en los CLAS que tiene abierto el mecanismo para hacer compras o adquisiciones rápidas, y luego con el resto de establecimientos de la misma red. Pero nosotros desde las redes iniciadoras podemos dar el apoyo en capacitación, en entrenamiento, en asistencia, en vigilancia, en supervisión, de tal manera que no sea un esfuerzo entre el financiador y la IPRE, sino también el ministerio tenga un rol y también la región. Porque acá hay que sumar lo que hemos aprendido en la implementación del funcionamiento de la red. No depende de un actor. Tiene que estar el ministerio, tiene que estar la región, tiene que estar la DIRIS, tiene que estar la red, tiene que estar el jefe de establecimiento y tiene que estar el CIS, ¿no es cierto? Yo veo esa como una posibilidad rápida. La segunda cosa que habría que hacer es efectivamente hacer las modificaciones que se ha discutido con la doctora Laura, con un grupo de profesionales que tienen muchos años de experiencia y tienen también claridad en lo que necesita el modelo, y se ha trabajado un proyecto de ley que se podría aprobar para que luego se reglamente, ajustando y llenando todos los vacíos que se han encontrado, producto ya de la discusión de algunos años sobre cómo funciona el modelo. Y esa sería una segunda cosa. Y una tercera que habría que discutir, y yo no voy a plantear la solución acá, pero sí, como tú has señalado, tendríamos que discutir sobre el recurso humano que necesita la red integrada y también el CLAS, pero no el tipo, sino sobre todo las competencias, pero sobre todo cómo que el sistema garantiza que en el tiempo realmente a la red o a los CLAS le llegue ese tipo de recursos con esas capacidades. Hemos demostrado en el sistema que lo único para lo que servimos, o sea, como formación de recursos humanos, lo tenemos presupuestado, gastamos en eso y tenemos un programa definido institucionalizado, es formar epidemiólogos de campo.
porque donde usted va, a cualquier región, en un hospital o en una direza, encuentra epidemiólogos y saben que tienen que hacer el análisis de situación de salud y ahora saben que tienen que hacer el estudio de carga de enfermedad. Y esos dos instrumentos son los que moldean un poco la realidad de lo que pasa en morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad. Entonces, si logramos diseñar un programa de ese tipo, que en el tiempo persistan, pero no 1, 2, 3, 4 años, sino 10 años, 20 años, ¿cuánto tiene el PREC? Tiene más de 15 años existiendo y el ministerio le pone plata a eso. O sea, no es que existe por buena voluntad, le pone millones de soles para que se formen todos los años. Si logramos hacer eso con el tipo de director o gerente, entonces vamos a impactar realmente un tema que sería en otra discusión ver esto del recurso humano. Gracias. Sí, muchas gracias. En realidad hay una agenda que parece que se va perfilando con bastante claridad. Un tema que no vamos a poder tocar acá, que es de especial interés para mí, es una de las fortalezas de los clases que se gestiona en torno a un plan de salud local. ¿Qué ha pasado con los ASIS regionales? ¿Qué ha pasado con los planes de salud? Hemos tenido tanto desarrollo en las décadas pasadas, es momento de recobrar a todos aquellos instrumentos que fueron útiles alguna vez. Augusto, ¿qué hacemos mañana? Convocamos a la SIG. Tenemos que, o sea, se tiene que sentar a la mesa el MINSA, los gobiernos regionales y el CIS a conversar esto, como agenda y como discusión para bajar y discutir la política. Y para ¿Hemos eso tenido política clase en los últimos años? no No. precisamente, pero precisamente hay que ponerlo en la agenda y hay que discutirlo. Y hay un espacio de concertación para eso. No tenemos que crear uno nuevo, sacar una norma, no. Hay que retomarla, sí. La experiencia del aseguramiento de diferentes años, de 2009, 2010 y después de 2013, o sea, han funcionado las SIG y es posible trabajar ahí en ese espacio, propuestas de política y con aterrizaje técnico. Y lo segundo, el segundo espacio que tiene que discutirse y que tiene que haber un espacio más o menos regular para trabajar estas cosas, es entre el gobierno regional y los CLAS para que aterrice este tema y pueda sacar adelante las cosas. Pero si en esos espacios de gobernanza es muy difícil, se va a quedar a discreción del gobernador, del gerente o director de la direza, si es que apoya o no. Tiene que haber una cosa que viene desde el ministerio porque es una política y como garante como conductor y garante de la política, tienes el MINSA tiene que liderar esto, ¿no? Ok, muchas gracias, Augusto. Creo que hay bastante material, hay bastante consenso también. Entonces vamos a dar pie a que Flor Phillips nos vamos a pedir que nos haga una suerte de resumen y conclusiones de esta sesión. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Creo que ha sido una discusión muy rica y se ha puesto, digamos, sobre la mesa algunos temas que podrían estar un poco opacos, pero con los comentarios se les ha puesto un poco de luz. Yo he tomado nota de casi todo, creo, pero voy a tratar de hacer un resumen más o menos ejecutivo. En primer lugar, Midori nos recordó que la participación ciudadana no es una opción, es una obligación. Y ello en virtud no solamente de disposiciones o normas locales o incluso la visión internacional, sino hechos reales, como que el paciente es un consumidor de salud y tiene voz y muchos pueden elegir, de manera tal que los prestadores están de repente en la necesidad de entender ese concepto, no solo en el mundo privado, también en el mundo público. Y por el otro lado está la abogacía que hace la sociedad civil frente a los formuladores de política, en muchas ocasiones con gran éxito, la verdad.
Y desde esa mirada hemos asistido a una presentación que nos hizo Laura Altobelli. Primero un poco repasó la historia del concepto desde 1981 con normas y políticas para APS. Y me pareció muy interesante la lámina en la que pone qué es clase y qué no es clase. Y recojo desde la mirada positiva qué es clase. CLAS es la administración compartida, es vigilancia social de calidad de atención, no es privatización, no tiene fines de lucro y es una participación de carácter vinculante. También nos contó la organización, creo que casi todos la conocemos, hay una asamblea general, un consejo directivo con un gerente que es una persona clave, sobre todo en las decisiones de la operación, de la gestión. Además del financiamiento, mi percepción es que hay un problema de gestión también. También nos comentó cuáles son las funciones de la cogestión y en un estudio que ella presenta, dice que en términos comparativos, cuando los CLAS han funcionado bien, resulta que los resultados son muy alentadores porque demuestran una producción mayor en términos del 20 al 30% de consultas. También mencionó que ha habido una retracción de las operaciones del modelo CLAS, pero sobre todo en el nivel 1.1. Sin embargo, en el 1.2, 1.3 y 1.4, de acuerdo a los cuadros que Laura nos ha compartido, se mantiene. Mencionó, por otro lado, que hay 7 mecanismos de rendición de cuenta, resaltando rendición de cuentas al Estado, y que requiere o está sujeta a la supervisión de la direza o jereza. Mientras las RIS tienen una característica fundamentalmente técnica, los CLAS son de vigilancia social, las RIS hablan de cadena de suministros, mientras que los CLAS hablan de prioridades locales. Se pueden integrar, me gusta más la palabra articular que integrar, dado que las RIS creo que todos compartimos la idea que son más de mesogestión y efectivamente los CLAS son de microgestión. Así que desde esta mirada, digamos, de articulación, ella sugiere 3 ideas. Reconocer a los CLAS en la gobernanza de la RIS, formalizar el traslado de información entre los CLAS como unidades de producción y la RIS como la red, digamos, gestora, e incentivar la planificación conjunta RIS-CLAS. Hoy, y con esto terminó Laura, hoy el 43% de los CLAS tienen un convenio tripartito vigente. Esto es gobierno regional, la municipalidad y la propia organización CLAS. Luego participó el doctor Guarachi ante la pregunta de qué dificultades tiene el CLAS para operar hoy. Esencialmente, esto fue en 2 partes porque hubo un problema de internet, pero digamos, esencialmente se focalizó en el tema del financiamiento. El tema de los fondos directos, ellos trabajaban, el modelo fue creado así, con gasto de bolsillo. Hoy la política ha cambiado y esto es debido a que el SIS tiene una altísima penetración en el país, la gente está muy identificada con su cobertura SIS, que efectivamente en su condición de IAFAS tiene garantizar de manera directa la gratuidad y en la relación con los prestadores la calidad. El doctor Guarachi retomó la conexión por internet y puntualizó algo que me parece interesante y que viene normalmente a los establecimientos de salud por vía de recursos ordinarios,
que no alcanza pues a la atención directa, pero sí a los indirectos, ¿no? Por ejemplo, limpieza o guardianía, etcétera. Y él mismo declara que el resto de las funciones sí las hacen, como control comunitario y la rendición de los fondos. A continuación estuvo Edward Cruz, y la pregunta fue muy sencilla para entender y muy difícil de responder: ¿qué viabilidad tiene integrar a los CLAS en el modelo RIS? Edward empezó diciendo que los RIS, hoy por hoy y a la luz de la experiencia internacional, son la mejor forma para atender la demanda en el primer nivel de atención. Incluso lo consideró una oportunidad para el país, pero se precisa de actualizar la ley para efectos de financiamiento, efectos de incentivos y de crear lo que él llamó un subsistema de recursos humanos fuertes. Y precisó, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, la importancia de potenciar las habilidades de gestión del gerente en términos del financiamiento y de la gestión específica de recursos humanos. A continuación, Augusto nos dio 3 ideas centrales muy sólidas. El financiamiento sigue la política y no al revés. Y la política es que no debe haber gasto de bolsillo. La segunda idea fue que los CLAS siguen siendo públicos y por lo tanto, en esa condición, tenemos la obligación de asegurar que funcionen. Funcionen significa la articulación de todos los recursos en el tiempo oportuno y no recursos humanos a un lado, los medicamentos que llegan en julio o en septiembre, las posibilidades de trabajar en laboratorio diagnóstico y no hay el biólogo o lo contratan en diciembre, etcétera. Tiene que estar todo el paquete completo. Y la tercera idea, que me pareció también en lo personal muy pertinente, hay aparentemente una falta de comunicación entre el CIS y la DIRESA para ver la forma de coberturar estas necesidades. Yo doy fe de que el CIS transfiere, y en los últimos 2 años, yo creo que casi 3, se hace una precompra de servicios casi al principio, para que nadie tenga la necesidad de reclamar ese fondo y argumentar de que no atendí, no compré, porque claro, no tienen capital de trabajo, eso es fácil de entender. Sin embargo, la transferencia es a las unidades ejecutoras. Y las unidades ejecutoras son las que tienen que, digamos, asegurar que haya una cierta capilaridad en función del planeamiento que se haya realizado y que se haya articulado. Luego vinieron las preguntas de nuestros asistentes, siempre amables y atentos con este tipo de actividades. Hubo una pregunta que dice muy directa: ¿acaso es una estrategia del Estado dejar de lado a los CLAS? Una pregunta fuerte y además sumamente estratégica. Y Edward Cruz contestó que no. No existe ninguna regulación, ni ninguna intención, ni ninguna idea que vaya a dejar de lado a los CLAS. Más bien, y nuevamente los ubica, CLAS en microgestión y RIS en mesogestión. Y reconoció este marco especial, de acuerdo a ley, que tienen los CLAS para avalarse de un mecanismo privado de compras. No profundizó mucho, pero me parece que es una oportunidad interesante para el futuro desarrollo. Finalmente, Midori planteó el tema de gobernanza. Edward nos comentó que hay que hacer 3 o 4 cosas para afinar en verdad la gobernanza, es decir, quién toma las decisiones, quién asume las responsabilidades, quién dice qué. Primero, el mapeo de actores. Aparentemente hay actores que no están incorporados en CLAS, como las asociaciones de pacientes u otros. Los que sí están incorporados son las organizaciones sociales de base. El segundo punto que nos plantea Edward frente al tema de la
gobernanza incluye analizar los objetivos de cada uno de estos grupos sociales que podrían ser incluso diferentes. Y examinar las inquietudes, otras inquietudes adicionales. Finalmente, mencionó algo que me pareció muy interesante, otros espacios intersectoriales, el MIDIS, es un ministerio, digamos, muy activo en incorporar en temas o ingresar en temas sociales, tienen bases de datos, tienen un buen presupuesto anual, etcétera, y lo citó específicamente. Finalmente, el doctor, creo que no tengo más, propuestas, y ya para terminar. Augusto mencionó el concepto de oportunidad, es decir, la confluencia que resuelve la necesidad, y cuando hablo de confluencia hablo de todos los recursos, e insistió en que las direzas deben planificar de manera articulada con los operadores que producen los servicios. Y el financiamiento, como es natural, debe acompañar a esa planificación. El doctor Guarachi se centró específicamente en una estrategia vinculada a conversar con el CIS para definir los flujos y garantizar la atención. Y Eduard Cruz habló específicamente en asegurar que estos fondos del CIS lleguen efectivamente a los CLAS, insistió en la modificación, la necesaria modificación de la ley de CLAS adaptada a la realidad de hoy. La ley de CLAS tiene más de 20 años, obedecía a otra realidad. Y en relación a recursos humanos, resaltó, de hecho, con un comentario asociado a un financiamiento que viene brindando desde hace años el MINSA, la creación y formación de epidemiólogos de campo que puedan generar la data y alimentar este stock de información y de datos para poder tomar decisiones más informadas. Y Augusto cerró con una mirada sumamente práctica. Convoquemos a las SICs. Y está muy bien. Este es un tema que el financiador, como CIS, va a tener que pensar, va a tener que reflexionar y que profundizar. Y acá no quiero dejar de resaltar el hecho de que, aunque parezcan contratos iguales, en su momento yo he tenido hasta en 2 ocasiones que firmar, los contratos no son iguales, tienen particularidades asociadas a cada región. Cuando hablo de cada región, son los 25 contratos con los gobiernos regionales, porque el CIS tiene absolutamente clara estas diferencias, no solamente en términos de población, en términos de pobreza, no es lo mismo una región que tiene pocos recursos que una región boyante, ¿no? Que además tiene canon y sobrecanon y otro tipo de recursos. Cierro paréntesis con los contratos, nada más para que no quede la idea de que es un estándar. No, no es un estándar. Y finalmente, esta idea de convocar a las SICs, que suscribo plenamente, está orientada a iniciar por donde deben iniciar estas cosas. Pongámonos de acuerdo, definamos la política. Con la aprobación política, luego debe venir la viabilidad financiera, que será parte de ese análisis y del modelamiento de la política, y luego el proyecto técnico. Y eso es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias, Flor. Muy completo tu resumen. Yo quiero nuevamente agradecer a todos. Laura, muchas gracias por la oportunidad de discutir este tema. Creo que debemos mantener una línea abierta de comunicación sobre esto. Creo que hay una posibilidad real de encontrar una solución de corto plazo, inclusive sin pasar por la ley en un principio.
y creo que todos esperamos que el periodo de gobierno que se inicia también traiga la estabilidad del modelo CLAS. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto. Muchas gracias por sus comentarios y un aplauso virtual para nuestros panelistas y expositora.